Bueno, ya que tratamos el tema de los scopes, ahora vamos a poder tratar entonces el tema de los controladores. Los controladores, es necesario, me gustaría que se dieran cuenta que la palabra controlador tiene mucho que ver con esa concepción que les había comentado de marketing, el tiempo, de MVC, MV whatever. Eh, lo que quiero que vean es con otra visión y tratemos de observar el concepto específico de cómo se implementa esto de los controladores acá en AngularJS y tratar de quitar las preconcepciones que podamos tener sobre lo que un controlador debe hacer. Entonces, bueno, ¿qué son los controladores? Un controlador de AngularJS son simplemente funciones constructoras que se utilizan para aumentar el scope de AngularJS. Entonces aquí es donde vemos la diferencia principal que existe entre un controlador como la concepción normal que tenemos, que es una clase o es una función que es aparte, que tiene la responsabilidad de realizar transformaciones y lógica de negocio del lado del servidor o del lado del backend, a lo que estamos viendo acá en AngularJS. Aquí en AngularJS utilizamos los controladores para extender las capacidades del scope. Entonces, una de las cosas para las que se usan los controladores es para configurar el estado inicial del objeto scope. Es decir, como se observan, la directiva en GApp me crea un scope general del módulo de mi aplicación, pero seguramente la forma en la que yo necesito contextualizar ese scope con la información que es necesaria para mi aplicación, debo hacerlo a través de controladores. También deben utilizarse para agregar comportamiento al objeto scope. Por lo menos si tengo algún tipo de función de transformación que necesito agregar al scope y que va a ser necesario para que los elementos HTML que voy a poner en mi vista manipulen esa información, lo hago a través de controladores. Digamos un ejemplo, imagínense que tengamos una calculadora nuevamente. Todas las funciones, para yo contextualizar la calculadora, yo debería tener, bueno, mira, tengo la memoria, tengo el último resultado, etcétera, etcétera. Esa sería la configuración del objeto inicial del scope, eso lo haría un controlador. Y consecuentemente después debería agregar en un controlador, bueno, mira, agregar una función para sumar, una función para restar, una función para multiplicar, etcétera, etcétera. Y así entonces voy creando un scope completo que contiene tanto la data y los métodos necesarios para manipular el scope y darle contexto a la aplicación que estamos realizando. Entonces los controladores solo deben contener lógica de negocio. Cualquier lógica de presentación como manejo del DOM afecta la capacidad de probar la aplicación. Es necesario también entender que AngularJS lo que quiere es quitar esta concepción que tenemos que vienen de frameworks como jQuery, de la manipulación del DOM, de los eventos JavaScript, de que cuando el documento está ready o cuando on change, ese tipo de cosas, no lo vamos a ver acá en Angular porque lo que queremos es manipular a través de objetos JavaScript, queremos manipular de una manera más efectiva todos estos comportamientos. También lo que no debemos hacer con los controladores es formatear la entrada del usuario, filtrar salidas hacia el usuario. Podemos compartir código o estado entre controladores y manejar el ciclo de vida de otros componentes. Los controladores deben ser exactamente requeridos para contener lógica de negocio y aumentar las capacidades del DOM exclusivamente. Entonces, bueno, ¿cómo creamos los controladores? Como ya hemos visto con las directivas, entonces nos damos cuenta que es a través del API de Angular que podemos agregar controladores a un módulo después de tener una referencia. Entonces lo que debemos hacer es proveer el nombre que tendrá el controlador en el inyector de dependencias, porque los controladores vamos a necesitar referenciarlos y por ende necesitamos un nombre para poder referenciarlos dentro del inyector de dependencia y que él pueda saber que un controlador va con un módulo y cuando se requiera un módulo por parte de otro componente se puede inyectar. Se utiliza una función constructora para agregar propiedades al scope. Las funciones constructoras son básicamente la utilización de JavaScript de un concepto relativo a clases. Eh, Vamos a tener otro de los temas del Community Stand-Up sobre orientación a objetos con JavaScript y ahí vamos a entrar de fondo sobre qué son las funciones constructoras. Eh, la función permite inyección de dependencias, es decir, puedo inyectarle dependencias como vimos con toda la forma de manejar el ciclo de vida de este objeto. Podemos inyectarle dependencias a esta función constructora. Eh, y la forma en la que activamos o hacemos el binding o esta unión entre el mundo de JavaScript y el mundo del HTML es a través de una directiva. La directiva ng-controller nos permite, brindando el nombre del controlador, eh, darle acceso al scope que el controlador tiene a ciertos elementos que se encuentran dentro de, dentro de nuestra aplicación principal. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para utilizar los controladores correctamente? Bueno, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que los controladores no deben tratar de hacer mucho trabajo.
solo deben contener la lógica de negocios que necesita una vista. La forma más común de mantener los controladores simples es encapsulando el trabajo que no le pertenece en servicios y luego utilizar estos servicios en los controladores utilizando inyección de dependencia. Todavía no hemos visto lo de los servicios, pero cuando veamos lo de los servicios vamos a entender por qué son necesarios para mantener nuestros controladores simples. Bueno, vamos a una demostración donde vamos a poder observar una utilización bastante básica de los controladores y vamos a poder refinar su utilización y conceptualización. Observando nuestro código fuente, entonces podemos darnos cuenta que existen unos cambios con respecto a lo que teníamos en el último ejemplo. Ahora tenemos un div donde tenemos la directiva ngController y cambiamos básicamente nuestra directiva de Community Standup Header por un controlador que se llama Header Community Standup. Y podemos observar entonces la declaración del controlador acá. Fíjense que lo importante de observar de AngularJS es lo declarativo que es. Fíjense, yo declaro mi primera dependencia, mi segunda dependencia, declaro mi módulo principal y después al módulo principal le voy agregando funcionalidad. En este caso le estoy agregando un controlador que se llama el controlador Community Standup. Fíjense que es necesario que el nombre del controlador sea el mismo en la declaración y en la directiva, es decir, la directiva no realiza una normalización del nombre del controlador. Aquí estoy utilizando, fíjense que lo importante de haber visto el scope es que ahora se puede observar que al crear el scope con el ngapp y al ser el controlador, la función del controlador, extender la funcionalidad de un scope, yo necesito pasarle el scope al cual quiero extender y esto se hace a través de inyección de dependencias. Aquí vamos a ver por primera vez cómo se utiliza la inyección de dependencias en AngularJS. Y bueno, estoy utilizando la forma en línea de declarar las dependencias. Entonces observen que tengo la capacidad de pasar la variable scope. Estoy diciendo, mira, quiero que el servicio $scope, que representa el scope actual donde se encuentra el elemento, puedo pasárselo a una función constructora que fíjense que lo único que hace es que extiende ese scope agregando una propiedad que se llama título. Y aquí tengo el título. Entonces fíjense que es básicamente lo mismo que estamos haciendo con la directiva. En el momento en el que estoy pasando el título como un atributo, pero aquí lo estoy haciendo a través del JavaScript con el controlador. Nuevamente, observen la ventaja de la directiva. La directiva es totalmente declarativa. En la directiva yo tenía la capacidad de expresar claramente títulos igual y poner el título y que se imprimiera el título de manera dinámica. Aquí tendría que observar el JavaScript. Lo único que vería, bueno, hay un controlador que está asociado a esto, pero no sé directamente cómo ese controlador extiende la funcionalidad de ese elemento. Entonces, bueno, y por eso les dejé lo de la directiva acá. Observen que en la directiva tengo la capacidad de manera directa de poner el título del scope, mientras que acá tengo que extenderlo y vamos a ver cómo se ve eso en el HTML. Fíjense, si vieron un momento, es otra de las cosas importantes de la diferencia que existe entre los controladores y las directivas. Si pueden observar rápidamente, hay un instante en el cual no se observa el community standup, el header, sino que se observa la doble llave con el título. Esto tiene que ver con la forma en la que Angular maneja las directivas. Las directivas las trabaja el compilador de Angular y el compilador, recuerden que primero tiene que barrer todo el HTML para después mostrar la plantilla. Entonces, los controladores se activan después de que el compilador se activa. Por eso es que primero observamos cuando él pasa la primera vez, él pone título porque título no tiene ningún tipo de valor porque quien está extendiendo el scope es el controlador. Y una vez que el controlador se carga, entonces se realiza el cambio del valor del título, ¿no? Esto es otra de las cosas por las cuales es importante utilizar directivas en vez de controladores de manera directa, porque entonces mientras no se tenga el setup de ese scope, vamos a tener la capacidad de observar estos problemas que suelen ser desagradables a nivel visual para el usuario, ¿no? Pero bueno, observen que tengo dos ngScope acá, uno que es el de la aplicación y otro que viene por el controlador. Y lo que está sucediendo es que existe una herencia prototípica. De este scope padre se está creando un nuevo scope que hereda de manera prototípica. Es otra de las cosas que veremos en nuestros cursos de JavaScript. Y eso está generando entonces
que se haga el binding. Esta directiva de ng binding lo que está haciendo es lo que hace que se sustituya el título por el valor de lo que se encuentra en el scope. Entonces, bueno, nuevamente quiero que observen el hecho de que aquí estoy perdiendo declaratividad a mi punto de vista, porque lo que estoy poniendo entonces, es condiciones de Angular. Estoy mostrándole a la gente, mira, yo uso Angular. Estoy usando Angular y esto tiene un ng controller que es este controlador que me está imprimiendo algo o está haciendo algo, reviso en JavaScript y busca este controlador. Y lo que queremos es tratar de separarnos lo más que podamos del framework y utilizar el framework para crear nuestras propias construcciones sintácticas. Como les había comentado, también existe una herencia con respecto a lo de los scopes, ¿no? Y la herencia puede venir inclusive hasta de scope padres hacia directivas. Entonces, en este caso vamos a ver un ejemplo de cómo puedo yo utilizar el scope que existe en un controlador para imprimir información en una directiva. Vuelve a nuestra directiva Community Standup Header, pero fíjense que ahora no tengo la propiedad scope, por lo tanto no existe un scope solo para la directiva, sino que él va a heredar, cuando no pongo esa propiedad, él lo que hace es que hereda el scope del padre. En este caso, si se dan cuenta, el padre a nivel de jerarquía sería el controlador. Como habíamos visto ya en el index.html, fíjense que tengo un scope aquí del controlador y este ng-scope sería el que le llegaría a la directiva. Entonces, fíjense que yo paso por el controlador y por el controlador entonces voy a tener un scope.título y después ese título se va a imprimir en la directiva. Fíjense que puedo hacer una referencia directamente acá a esta propiedad. Vamos a ver cómo se observa eso en el HTML. Ajá, entonces fíjense lo que hicimos acá. Aquí más o menos tengo lo mejor de los dos mundos porque si se dan cuenta, no existe, no se observa la parte del título. No tuvimos esa diferencia y esa discrepancia que existía cuando estábamos usando únicamente el controlador. ¿Por qué? Porque el compilador tiene que, al observar la directiva, él espera a que se llene primero el scope. Fíjense que aquí ya estoy pasando por el controlador, ya el scope se llena y después activo la directiva, ya ahí está el título disponible y por eso es que se imprime de una vez. Entonces esto es una de las formas en las que podríamos tratar ese problema de impedancia que existe entre el uso del controlador y el uso de las directivas. Pero nuevamente el punto acá es que tengo la capacidad en la directiva de poner un scope directamente solo para la directiva. Entonces, ¿por qué tendría que tener este controlador simplemente para ampliar un scope? Si se dan cuenta, esto no es reutilizable porque para reutilizarlo tendría que darte la directiva y el controlador. Porque la directiva espera que exista una propiedad título que no existiría si no existiese el controlador en este ejemplo específico. Pero también quiero hacer la salvedad que los controladores nos brindan la posibilidad de, bueno, también tener un poco de versatilidad. En este ejemplo que vamos a ver acá, vamos a seguir teniendo la herencia de la directiva, pero vamos a observar cómo a través del uso de la función de construcción podemos tener algún tipo de versatilidad con respecto a la forma en la que se llena el scope. Fíjense que ahora he declarado variables, el nombre de presentación y el título dentro del controlador y son strings separados y tengo una función. Ahora la función regresa un string que es el título más el nombre de la presentación. Entonces, lo que quería que vieran es que no solamente puedo ampliar el scope con objetos base de JavaScript, con string o con un objeto o con un arreglo, etcétera, sino que también puedo tener funciones, dado que las funciones son objetos. Entonces, cuando observo el template, fíjense que ahora en el template estoy llamando a una función que se llama título. Estoy ejecutando esta función título en vez de en el ejemplo anterior donde tenía nada más que me pusieras que me imprimieras el valor de título. En este caso el valor de título sería una función y por ende tengo que poner el paréntesis para que se ejecute la función. Si se dan cuenta, sigue funcionando. No hay ningún cambio específico, pero lo que me permite esto es versatilidad, porque entonces ahora dentro del código, si ya el título cambia y no es AngularJS, sino es Angular, puedo simplemente modificar el controlador y observar el cambio acá. Entonces es importante darnos cuenta que lo que estamos intentando es poner puntos de pivote, ¿entiendes? Separarnos de las cosas que cambian, que tienen la capacidad de cambiar y tratar de hacer lo más fácil posible de manejar, ¿no?
El ejemplo es súper sencillo, pero bueno, lo que queremos es poner el hecho de que podemos brindar versatilidad utilizando estas construcciones del AngularJS.